Bueno, pues yo os voy a hablar sobre algunos misterios del mundo, algunos enigmas y algunas cosas que están sin resolver. Cosas que pues, han pasado y que todavía no sabemos muy bien cómo son y por qué han sido así. Bueno, os voy a hablar primero sobre las líneas de Nazca, luego los mapas de Piri Reis y por último el plano del destino. A ver, las líneas de Nazca se encuentran en el desierto de Nazca, en Perú. Son unos trazados en el suelo de hasta 275 metros de longitud, que solo pueden ser distinguidos desde el aire. O sea, estos trazados forman dibujos, que los dibujos solo pueden ser vistos desde el aire. Hay más de 800 figuras animales y más de innumerables figuras geométricas. Por ejemplo, los más conocidos son el cóndor, el colibrí, la araña, el mono, pues hay un montón de dibujos, ¿no? Las líneas no se descubrieron hasta que el hombre empezó a volar. Lo extraño es que estas figuras tienen más de 2000 años de antigüedad y el primer avión o el primer aparato volador tripulado por un hombre no se descubrió hasta el siglo XVIII. Entonces, no se sabe muy bien cómo han podido hacer estas líneas, estos dibujos tan perfectos sin poder verlos desde arriba. No se sabe con certeza qué fin tienen estos dibujos, para qué se han hecho, ni siquiera se sabe qué civilización las ha hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, los mayas o los aztecas todavía no existían cuando se hicieron estas líneas y ni siquiera había ninguna civilización por allí cerca, ¿no? Porque es un desierto, o sea, nadie había cerca para hacer estas líneas. Bueno, pues este es el cóndor, este es el mono, la araña, el perro y el colibrí. Las líneas se han conservado también pues, por el clima del desierto, ¿no? Porque no llueve casi, no hay mucho viento y son patrimonio de la humanidad. Pero hay algunas cosas, pues, como por ejemplo, cuando los turistas pasan con todoterrenos por encima de las líneas o cuando construyen carreteras y así, las líneas pues, se van deteriorando. Por ejemplo, este es el astronauta, que son las figuras humanas, se hacen en pendientes para que dé la imagen de que están de pie. Bueno, esta es la que os decía antes, la lagartija, por el medio le cruza la carretera Panamericana, que es una carretera que cruza de arriba abajo América entera. Vale. Las líneas están hechas en un terreno que tiene, pues que son rocas, ¿no? Solo son rocas pequeñas, aquí se ve. Entonces, se hacen quitando las rocas más oscuras que están encima, ¿no? Que están oxidadas. Entonces, se consiguen hacer mediante cuerdas, uniendo cuerdas y así, para que queden tan perfectas que consigan la forma, ¿no? Pues bueno, los mayores misterios de estas líneas son que no se sabe cómo se han hecho, tampoco se sabe quién las hizo, ni cómo las hizo, o sea, ni para qué, porque todavía no se han descubierto muy bien si son con fines para los dioses o pues, la carretera y la lagartija y la carretera panamericana. Bueno, yo el siguiente misterio sobre el que os voy a hablar es el mapa de Piri Reis. Piri Reis era un almirante y cartógrafo turco que hizo el primer mapa mundi conocido en 1513. Lo extraño de estos mapas es que incluían con mucha precisión América entera, que todavía no estaba descubierta en su totalidad, y la Antártida, que la Antártida no se descubrió hasta 3 siglos después. Entonces no se sabe muy bien cómo pudo este hombre hacer esos mapas. Por ejemplo, esta es la Antártida, ¿no? El polo sur, que no se sabe cómo lo pudo hacer porque no se había descubierto todavía. Y este es uno de los mapas más famosos de Piri Reis. Bueno, falta un cacho, pero esto es para que sea más importante, ¿no? Que aquí está América, más o menos se ve, y por aquí abajo se ve pues eso, el polo sur y así. Y América ni siquiera estaba entera descubierta, ¿no? Y él pues eso las hizo. Investigadores de Estados Unidos, de las propias fuerzas aéreas, han estudiado el caso y no se puede explicar cómo pudo retratar estos mapas, porque encima pone las latitudes y las longitudes correctas de Sudáfrica y de África.
de Sudamérica y de África, perdón. Y que hasta el siglo XVIII no existían los materiales correctos, o sea, los materiales necesarios para medir correctamente las latitudes y las longitudes. Entonces, aparecen perfectas, tal y como son hoy en día, las latitudes y las longitudes, y no se sabe cómo las ha podido hacer. Y pues eso, también dicen que igual, o sea, que no se sabe cómo puede hacer también porque no existían los aviones ni nada para ver desde arriba los mapas y eso. Pues eso, lo más misterioso de esto es que no se sabe bien de dónde sacó la información. Se dice que se ha ido a otros mapas, pero es que en ningún mapa aparecía el Polo Sur, ni América entera y eso. Y que en su época, pues lo que hemos dicho antes de las latitudes y las longitudes, que no existen todavía material para, pues eso, para medirlo. El último misterio sobre el que os voy a hablar es el cráneo del destino. El cráneo del destino es una calavera de cristal que fue desenterrada en una cueva, en una expedición en unas ruinas mayas en Belice. Fue descubierto por la hija de Michael Heads, Ana, que pues eso, mientras estaban excavando pues vio una cosa que brillaba, tal. Y es curioso que cuando lo sacó, toda la gente que trabajaba en las ruinas, pues excavando y tal, que eran de la zona, se postraron todos ante la calavera haciendo una reverencia y como si fuese un dios, una cosa un poco extraña. Esta calavera, bueno, Michael Hedges, que es el que organizó el que hizo la expedición, estos son él y su hija Ana, la que encontró la calavera. En él o sea, a él le tuvo en cuenta Spielberg para hacer a Indiana Jones. O sea, fue en él en el que se basó. Eso. Vale, pues el cráneo está perfectamente tallado en cristal de cuarzo. A ver, hay muchas calaveras de cristal. Se han encontrado muchas calaveras, pues eso, en diferentes ruinas de tal, pero ninguna es tan perfecta y ninguna tiene una característica que tiene esta, que es que la mandíbula está articulada. O sea, que son dos piezas que encajan y la mandíbula se mueve. El principal misterio de esta calavera es su creación. No se sabe cómo se puede hacer porque ni siquiera hoy en día se podría hacer esta calavera. Porque esta calavera está tallada, a ver, el cristal de cuarzo, de por sí, tiene unos surcos que van en una dirección. O sea, entonces, si tú la tallas en contra de la dirección que tiene el cristal se rompe. O sea, hoy en día nadie talla en dirección contraria esos surcos. Entonces, si lo tallas en dirección contraria, el cristal se rompe. Es muy difícil, o sea, dicen que con láser, pero ni siquiera con láser casi se podría tallar una calavera tan perfecta. Y eso también teniendo en cuenta que esta calavera tiene 3600 años de antigüedad, o sea, es muy antigua. Se dice que solamente sería posible hacer esta calavera, pero que tampoco se sabe si es del todo cierto, puliéndola con arena durante más de 300 años. O sea, tendrían que estar, es un trabajo que pasaría de generación en generación, tendrían que estar tallándola pues eso, con arena y pues es un trabajo pues eso, casi imposible de realizar, es muy difícil. Y no lo han hecho con ningún aparato metálico porque no aparece ninguna rozadura ni nada, es un misterio su creación. Pues eso, ¿cómo se puede realizar esta calavera hace tanto tiempo si ni siquiera hoy en día se puede hacer? Ese es el gran misterio de esta calavera, ¿no? Pues bueno, hoy en día esta calavera, un dato curioso, se encuentra en el Museo Británico de Londres. Y cuando siempre dicen que alrededor de esta calavera pues pasan sucesos extraños, ¿no? Pues que se mueven las cosas y así. Entonces, los que trabajaban en el Museo Británico por la noche dijeron, pues eso, que como pasaban cosas extrañas y así, le preguntaron al director del museo a ver si podían taparla con un paño negro por la noche. Y al final accedió. Entonces esta calavera todas las noches, por las supersticiones de la gente, se tapa con un paño negro. Pues bueno, esta ha sido mi presentación y más que nada la he hecho para que nos demos cuenta que en el mundo no lo sabemos todo, que hay muchos misterios sin resolver y aunque creamos que lo sabemos todo y que no hay nada que escapa a nuestro alcance, ahora hay muchas preguntas y respuestas. Muchas gracias.